A ver. Ay, estoy. Joder, no parezco muy vagabundo con esta barba, ¿no? Un poco sí. Ay, yo creo que más o menos estamos. Creo que estoy en condiciones de contaros en este vídeo exactamente qué es el Dochan Barn y cómo realizo el Dochan Barn y cómo debéis realizar un Dochan Barn absolutamente espectacular, edición 2020, cuando después de la. Joder, me ha pillado el carro. Correcto, amigos, esta semana, la semana pasada, mejor dicho, compartí con vosotros varias fotografías en Instagram que han gustado bastante y en una de las stories lo que hice fue enseñaros. Y una cosita que siempre me mola, fijaos, para todos aquellos que todavía no hacéis Dochan Barn, fijaos qué diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Dochan Barn es lo único que hay en este grupo. Pin, pan, pin, pan. Y la verdad es que la mayoría de vosotros me dijisteis que evidentemente, gracias a Dios, utilizabais el Dochan Barn. Pero amigo, muchos de vosotros me dijisteis: Antonio, no tengo ni la más remota idea de qué es el Dochan Barn. Me voy a cansar de decir Dochan Barn en este vídeo, ya lo veréis. Y yo dije, joder, si tengo varios vídeos del Dochan Barn, ¿cómo que no los has visto? Pero ¿qué pasa? Que esos vídeos son de hace aproximadamente 3 años y en 3 años han cambiado muchas cosas y creo que merecemos tener una guía actualizada a este maravilloso 2020 en el cual os cuente qué es el Dochan Barn, en qué consiste, qué variantes hay y sobre todo cómo lo realizo yo y os cuente algunos ejemplos. Así que para eso vamos directamente al ordenador. Ahí está, y como siempre, pedidos disculpas si esta imagen que tenéis aquí, donde estoy yo ahora mismo, se congela, pero lo importante lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Lo primero de todo, ¿qué es el Dochan Barn? Pues bueno, el Dochan Barn no es nada que hayamos inventado, se viene realizando desde tiempos inmemoriales en película y consiste básicamente en aclarar y oscurecer la fotografía o partes de la fotografía. Dodge significa aclarar y Barn significa quemar o oscurecer. En paisaje, ¿cómo lo hacemos? Pues lo utilizamos fundamentalmente para generar una especie de contraste en la fotografía, aclarar las zonas en las que llega la luz, oscurecer las zonas que quedan en sombra, con lo cual potenciamos mucho ese concepto que me he medio inventado y que no tiene sentido alguno, que yo llamo direccionalidad de la luz, que lo que hacemos es indicar y potenciar en la fotografía de dónde viene la luz para entender un poquito mejor la foto. Y algo tan sencillo como eso, ¿cómo se realiza en Photoshop? De una manera muy sencilla. Lo vamos a hacer creando una capa y eso, por ejemplo, lo tenéis en esta fotografía que tenéis aquí, en la cual, aquí tenéis la fotografía final, pero si nos venimos al principio del proceso, que lo tengo todo aquí muy ordenadito y que luego os enseñaré más o menos cómo lo he ido haciendo, fijaos cómo cambia la fotografía cuando añadimos ese Dochan Barn en la imagen, que luego evidentemente vamos a ir completando con los diferentes pasos del flujo de trabajo. Pero fijaos cómo generamos esos puntos de interés, cómo potenciamos claramente que la luz está dando en las zonas del para allá de la foto, del norte, y eso lo vamos a potenciar con ese Dochan Barn, que en este caso lo he hecho en 3 pasos. Pero os voy a contar básicamente cómo se realiza. Vamos a empezar con una foto sin capas y os voy a decir las particularidades que tiene el Dochan Barn. Básicamente lo vamos a hacer añadiendo una nueva capa a nuestras fotografías, una nueva capa tan sencillo como añadimos una nueva capa a la cual le vamos a cambiar el modo de fusión. Nos venimos aquí y la podemos poner en 2 modos, superponer o luz suave. Vamos a empezar, por ejemplo, con el modo superponer. Y una vez que no, vamos a empezar con el modo luz suave mejor. Y una vez que estemos en el modo luz suave, simplemente tenemos que venir a nuestro pincel, seleccionar la herramienta pincel con la tecla B y empezar a pintar. Y en función del color con el que pintemos es como vamos a realizar ese Dochan Barn. Voy a coger mi tableta, que la tengo aquí, voy a coger mi pincel, que lo tengo aquí porque para el Dochan Barn es muy conveniente utilizar tabletas, si no lo podéis hacer con el ratón evidentemente, y con un pincel voy a ponerlo todo al 100%, flujo y opacidad al 100%, si pinto con la letra N en color negro, fijaos cómo oscurezco, si cambio el color y pinto en blanco, con la letra B de blanco, cómo estoy aclarando. Tan sencillo como eso es lo que vamos a hacer con nuestro Dochan Barn. Si pintamos de blanco vamos a aclarar, si pintamos de negro vamos a oscurecer. Pero esto tiene muchas variantes para conseguir un Dochan Barn absolutamente perfecto. Si quitamos nuestra capa, os voy a contar las variantes que podemos encontrar. Hay más, pero las principales. La primera sería el tipo de capa con el que vamos a crearlo. Yo os he enseñado ahora mismo con una capa totalmente vacía, pero hay otra manera que es realmente, si nos venimos a una nueva capa, es una capa en la que vamos a rellenarlo, pulsamos mayúsculas F5 y la vamos a rellenar con un contenido al gris al 50%. Aquí, por cierto, nos permite ya cambiar el modo de fusión, podemos ponerlo en luz suave si queremos. Cuando hagamos esto, tenemos una capa gris al 50%, en este caso está en el modo normal.
¿Qué ocurre? Pues que podemos volver a pintar con nuestra tecla B en blanco y N en negro. Aquí lo vemos todo así, pero si cambiamos al modo luz suave, lo voy a hacer directamente con el panel Tony Kuiper, que es más sencillo, ponemos modo luz suave, fijaos lo que ha ocurrido. Exactamente lo que teníamos anteriormente, con lo cual esa es la primera variante, elegir si queremos una capa al 50% gris o una capa vacía. Hay muchas versiones, creo que Iván Ferrero tiene un vídeo en el que nos cuenta ventajas e inconvenientes. Personalmente yo siempre utilizo una capa vacía, ni grises ni gaitas, porque me resulta más sencillo y porque además hay algunas cosas avanzadas que nos va a permitir hacer, como seleccionar lo que hayamos pintado para modificarlo, pero al final más o menos os va a dar lo mismo. Yo siempre lo hago con una capa vacía, básicamente porque es más sencillo. Le pongo el modo luz suave y ahí tendría mi dodge o burn en función de si pinto en negro o pinto en blanco. La segunda de las variantes que tenemos es el modo de fusión que vamos a utilizar. Para hacer el burn, básicamente no hay variantes. Siempre vais a utilizar modo luz suave. Pero para el dodge sí que tenemos dos variantes diferentes. Si nos venimos al dodge, con el blanco, ahí lo tenemos. Aquí lo que tenemos es en modo luz suave, de esta forma que es un poquito más sutil. Y si ponemos modo superponer, nos venimos aquí y ponemos modo superponer, fijaos cómo cambia. Lo vais a ver más sencillo si ponemos aquí modo luz suave, modo superponer. Esto es utilizando el panel Tony Kuiper, que ya veréis cómo nos va a ayudar mucho. En el dodge yo personalmente casi siempre utilizo el modo superponer, evidentemente jugando con opacidades, con flujos y con la opacidad de la capa para rebajarlo, pero da un poquito más de contraste y me gusta personalmente más. Y la tercera de las variantes, voy a cerrar esta. Y la tercera de las variantes es con qué color vamos a querer pintar nuestro dodge and burn. Os he enseñado que con color blanco aclaramos, que con color negro oscurecemos, pero amigos, podemos hacer exactamente lo mismo en la misma capa con uno de los colores que nosotros queramos y vamos a añadir cierta dominante. Por ejemplo, creamos nuestra capa, la ponemos en modo luz suave, ¿dónde estás? Modo luz suave, y nos venimos a coger un color, por ejemplo, un rosa de estos. Y cuando pintemos, fijaos lo que va a ocurrir. Estamos aclarando, pero añadiendo un color. Evidentemente no es lo mismo pintar en modo luz suave que en modo normal. ¿Veis? La diferencia es importante. ¿Qué ocurre? Que esto en principio no tiene mucho sentido, pero ¿para qué lo vamos a utilizar? Para, básicamente, pintar con colores que ya se encuentren en la imagen, como ocurre con fotografías de atardeceres o amaneceres, que tenemos esos cálidos. Vamos a venir con nuestro pincel, la tecla B, y con un cuentagotas, con el Alt apretado, por ejemplo, podemos venir a cualquiera de estos colores que ya están en la imagen y fijaos cómo lo tenemos aquí. Una vez que pintemos con este color, lo que vamos a ir haciendo es añadiendo este color, vamos a ponerlo en modo luz suave, añadiendo este color a la vez que aclaramos. O si cogemos un color, por ejemplo, nos venimos a unos azules oscuritos que estén por debajo del 50% de los grises, algo así, lo que vamos a hacer es oscurecer a la vez que añadimos un color que nos guste darle, por ejemplo, a la zona de las sombras. Con lo cual ya tenemos las tres variantes: tipo de capa, tipo de fusión y tipo de color con el que vamos a pintar. Una vez que tenemos esto, os voy a contar cómo lo hago yo. Yo básicamente lo primero que hago es utilizar, como os he dicho, la tableta y el pincel. Pinto siempre con unos flujos muy bajitos, de en torno al 10%, y luego lo primero que hago es, evidentemente, analizar la fotografía, ver de dónde viene la luz, eso es básico, y a la hora de saber por dónde viene la luz, lo que potencia son las caras de las piedras, de las montañas, de todo, de donde viene la luz, y potencias la sombra del lado inverso. Igualmente, en vez de hacerlo de manera manual, viniendo aquí y añadiendo, utilizo el panel Tony Kuiper. Directamente te puedes venir a este botoncito que tienes aquí y si pulsas a la derecha te genera una capa transparente en modo superponer para el dodge. Si pulsas a la izquierda te la hace en modo escala de grises, y lo mismo para el burn. Transparente o en escala de grises, y aquí vas a poder ir pintando donde tú quieras. Yo siempre utilizo el modo transparente porque es el que más me gusta. Automáticamente te selecciona el pincel en color blanco como lo necesitas y puedes empezar a pintar. Si yo empiezo a pintar, una vez que haya analizado las fotos en la zona que me interesa por aquí, pues voy a poder ir viendo que voy a poder ir pintando. Con el pincel que tengo, con el lapicerito, puedo apretar muy poquito y el resultado va a ser muy sutil, con lo cual no es lo mismo. Como, fijaos, si yo ahora aprieto a tope, fijaos la diferencia entre apretar a tope o apretar flojito. Estoy haciendo lo que yo desee. Un consejo importante, y como realmente yo hago todo esto, pues es que no pinto de manera vacía a lo loco. Siempre pinto mi dodge y mi burn a través de una máscara de luminosidad. ¿Qué me va a hacer eso? Que cuando yo pinte a través de una máscara de luminosidad, lo que voy a poder es dosificar la cantidad de dodge y la cantidad de burn en función de la luz que tenga originalmente la imagen. Yo siempre el dodge lo suelo aplicar a través de una máscara de luces normalmente, o meto a un poquito de medios tonos si me interesa, y el burn casi siempre en la zona de sombras.
¿Cómo lo hago? Yo siempre utilizando el panel Tony Kuiper. Vosotros, si no tenéis Tony Kuiper, deberéis de estar castigados. Podéis hacer las máscaras de luminosidad como queráis. No es nada más diferente que añadir una de estas capas que hemos visto de Dodge o de Bar y añadirle una máscara de capa de luminosidad. Con el panel Tony Kuiper es tan sencillo como venir aquí, nos venimos, seleccionamos, en este caso, una máscara de luces, por ejemplo, en el que fijaos cómo ya está potenciándose toda esta zona, estos rebordes que tenemos aquí. Podríamos modificarla un poquito si quisiéramos. Ya sabéis que en la videoguía del panel Tony Kuiper aquí os enseño cómo crear este tipo de máscaras. Y luego nos podemos venir a las opciones de salida y yo aquí siempre elijo Dodge con máscara, Van con máscara o Color Dodge con máscara. Ya os enseñaré cómo va. Pero en este caso, si lo que queremos hacer es un Dodge, nos venimos a Dodge. Y fijaos lo que me hace, me selecciona, me ha creado una capa vacía en modo superponer a la cual le he añadido una máscara, fijaos, que nosotros hemos creado, una máscara de luces. Con lo cual, cuando yo empiece a pintar aquí, lo que va a hacer es ir dejando más o menos pintura en función de la claridad que tenga esta máscara de luminosidad. Eso me va a permitir tener que ser menos preciso y yo voy a poder ir pintando, incluso con flujos mayores, pero voy a poder ir pintando de manera que la pintura se va a ir quedando en las zonas que a nosotros nos interesan. Estas zonas que tenemos, por ejemplo, aquí, y puedes ir pintando, incluso puedes venir a lo loco y hacer esto, que lo que va a hacer es directamente, como estamos pintando a través de una máscara de luminosidad, fijaos cómo haciendo esto a lo loco, absoluto, sin haber tenido ningún tipo de precisión, fijaos la diferencia, cómo me está marcando toda la zona de altas luces, te puedes venir a opacidad y bajar. Para un barn sería exactamente igual, pero lo que selecciono es una máscara, en este caso de sombras. Me vengo a mi panel Tony Kuiper, selecciono una de sombras, por ejemplo sombras 1 o sombras 2 en este caso incluso. Lo que me interesa es que las zonas que tengo en blanco sean las zonas más oscuras de la fotografía. Me vengo a mis opciones de salida y genero un barn con máscara. Aquí te vienes y es exactamente lo mismo, pintando en las zonas que quieres potenciar las sombras, te puedes venir aquí y con mucho cuidadito pues vas pintando, sabiendo que estás depositando la pintura de manera muy dosificada. ¿A través de qué? De esa máscara que hemos creado. Te vienes aquí, vas pintando, vas dejándola, bueno, un poquito como a ti te gusta, te vienes a esta zona de sombras, a esta zona que tienes aquí, a esta zona que tienes aquí, y vas pintando absolutamente todo. Como estamos trabajando con esta máscara que tenemos de sombras, sabes que solamente va a caer pintura en las zonas más claras. En las zonas negras no va a caer absolutamente nada de pintura, que es lo que queremos. Si os fijáis, mira cómo hemos hecho, hemos ido aclarando toda esta zona que tenemos aquí, y si juntamos los dos en un grupo, control G, fijaos cómo le hemos dado ese toque que no nos costaría absolutamente nada gracias a la máscara con la que estamos trabajando. La manera más habitual en la cual yo realizo el Dodge, sobre todo, es... No voy a borrar esto, ¿vale? Voy a dejar lo que ya he hecho, voy a borrar el Dodge, pero el bar lo voy a dejar para que nos vale de ejemplo. Y lo que hago es, en este tipo de fotografías de atardeceres y amaneceres, casi siempre utilizo color Dodge. ¿Por qué? Porque tenemos un color muy potente en la imagen, que es el color del atardecer. Con lo cual, a esas altas luces le doy ese toque cálido. ¿Cómo lo hago? Exactamente igual. Me vengo a mi máscara, selecciono una máscara de luces en este caso, la modifico un poquito para que quede más a mi gusto, y me vengo aquí, y una de las salidas que tengo nuevas es color Dodge and Burn con máscara. Pulso y me va a generar una capa con el color que yo le diga. Me vengo aquí, me abre directamente el selector, pulso en este color, por ejemplo, lo modifico un poco más hacia arriba, y lo único que me está haciendo es seleccionar los pinceles, el color que yo le he dicho, pero fijaos que no ha hecho nada que no podáis hacer vosotros sin el panel. Es una capa en modo luz suave, con una máscara asociada, en este caso la máscara que tenemos de altas luces. Y ahora sí que sí, pintando en la capa, te puedes venir con ese flujito pequeño, ir pintando en las zonas que a ti te interesan. ¿Qué estás haciendo? Dejando una cierta dominante de color en las zonas que a ti te interesen. Vas pintando y sabes que vas pintando con la máscara. Mi consejo aquí, fijaos, aquí podemos venir en toda esta zona que vemos que tenemos color, toda esta zona que tenemos aquí que tiene un color de los reflejos de las nubes, vas pintando y vas potenciando el color, vas pintando por toda esta zona y vas ahí potenciando y dejando un poquito de color. Y esto, cuanto más tiempo le dediques, evidentemente mejor va a quedar. Siempre os digo lo mismo, Dodge and Burn hay que dedicarle un poquito de tiempo, trabajar con zooms un poquito grandes de este estilo, con lo cual vas a ir pintando y vas a ir dejando exactamente donde a ti te interesa el color. Yo voy pintando con un zoom muy grande en las zonas en las que a mí me interesa. Evidentemente, un proceso currado de este estilo, pero fijaos cómo se va notando, pues te lleva un rato, y lo que consigues al final, pues es, voy a meter esto dentro del grupo para que lo veáis, es esto. Fijaos cómo vamos dando esos colores de luz, y el Dodge and Burn, sin hacer prácticamente nada, lo tenemos de esa forma. Así es como hago yo todos mis Dodge and Burn, dedicándole un poquito más de tiempo que el que puedo dedicar en un vídeo, pero si lo veis en estos ejemplos, fijaos, aquí tengo esta fotografía que acaba de manera final así,
Y cuando vamos a ver el Dodge and Burn, fijaos lo que he hecho. Voy a ir paso a paso. He hecho un primer Dodge con color, lo tenéis aquí, con color, el mismo color que hemos cogido de las nubes, y a través de una máscara de este estilo, en la cual he ido pintando. Y fijaos cómo ganamos en color en toda esta zona, y es un Dodge que me llevó bastante tiempo porque lo fui haciendo con un zoom bastante potente. Fijaos todas estas zonas que tengo aquí, la cascada. Luego hice lo mismo con un Burn a través de esta máscara que tenéis aquí, que es esta máscara, básicamente, fijaos, una máscara de sombras, sombras 1, sombras 2, y lo que hice, fijaos cómo ese Burn oscurece y empieza a potenciar esa luz. Y luego le hice un Dodge normal, una capa en modo superponer. Si os dais cuenta, está en modo superponer. Esta aquí estaba en modo luz suave porque es de color. Y esta capa en modo superponer, fijaos, lo que hace es este último toque directamente en las cascadas, en las zonas de las espumas. Al ser modo superponer tiene más contraste y va aclarando aún más. Este Dodge and Burn lo que hace es cambiar totalmente la percepción que tenemos de la luz, a lo cual le vamos sumando diferentes aspectos, como ese fogonazo que suelo hacer yo siempre, que tenemos aquí, y cómo vamos haciendo los diversos puntitos de mi flujo de trabajo, efecto Orton, etcétera, 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 hasta que llegamos al paso final, que lo tengo aquí, en el cual la fotografía estaría acabada. Pero el Dodge and Burn es de lo más importante que tenemos. Más ejemplos tengo que tener por aquí. Esta foto que también visteis, en la cual visteis cómo añadíamos el cielo. Como siempre, añado mi flujo de trabajo habitual, ajustes tonales, ajustes cromáticos, y si nos venimos al Dodge and Burn, vais a ver cómo directamente lo primero que hago es... voy a quitar la foto que tengo aquí, ¿vale? Es este Burn que tengo, este Dodge que tengo aquí, fijaos, un Dodge sin añadir prácticamente color. Creo que aquí hice un Dodge normal y corriente. No, tiene color porque es luz suave. Cuando hago luz suave es porque tiene algo de color. Y el Burn, que lo que hago es oscurecer. Si os dais cuenta, como toda esta zona gana bastante volumen. Y este me costó hacerlo nada. Puede que un minuto tardara en hacerlo, pero el cambio es sutil, sobre todo cuando luego vamos avanzando en el flujo de trabajo, metemos el fogonazo, le vamos dando ese toque dark mood, le metemos la niebla que le tuve que meter aquí, a ver si tenemos la niebla. Ahí tenemos la niebla, y cómo acabamos al final la fotografía, en el cual todo este Dodge and Burn que hicimos es básico para lo que necesitamos. Si nos venimos al último ejemplo que podemos hacer, pues tenemos esta foto que tal así está acabada. Si nos venimos, primero hicimos un blending, ajustes tonales, y en el Dodge and Burn vais a ver cómo directamente lo único que hice fue un poquito de Dodge, creo que aquí con algo de color, no, este es superponer, con lo cual es un Dodge puro y duro sin ningún tipo de color, que voy pues aclarando un poquito las zonas que me interesan, tanto de la cascada como zonas de luz, y el Burn, que lo que hago es oscurecer, lo utilizas también con un poquito viñeteado, y fijaos, el Dodge and Burn lo que hace es dar potencia a la fotografía. Luego vas añadiendo todas tus capas del flujo de trabajo, el dark mood, el arco iris, los efectos Orton, los ajustes finales, y al final lo que tenemos pues es la fotografía tal y como la queríamos, en el cual el Dodge and Burn tiene un efecto muy importante. Si salimos de aquí, básicamente ya estaría acabado. Lo que os quería contar era esa guía en la cual supierais cómo funciona el Dodge and Burn, súper importante. Es uno de los pasos que os recomiendo siempre hacer, que juguéis y que seáis bastante sutiles, tanto con el flujo a la hora de pintar con el pincel, con el lápiz, con el ratón, con lo que utilicéis, pero con flujos bajitos. Y si no tenéis un lapicerito de estos para controlar la presión, jugar también con la opacidad de la capa que hagáis en el Dodge, con la opacidad de la capa que hagáis en el Burn, para que el cambio entre Dodge y Burn no sea muy evidente. Es mejor hacerlo en 2 o 3 ocasiones que solamente en una, pero es algo que va a merecer mucho la pena y que va a dar un salto cualitativo en vuestras fotografías, sobre todo cuando empecéis a aplicar ese Color Dodge que funciona tan bien y que personalmente fue una de las cosas que más cambió en los resultados de mis fotografías. Y amigos, esto es lo que os quería contar. Simplemente, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos. ¡Bum! Ahí está, Dodge and Burn, la clave de la foto, chicos. Esto es lo mejor que hay. Esto y el jamón de jabugo, lo mejor que hay. Y aquí tenéis todos los pasos que hago de flujo de trabajo. Si os metéis aquí, os descargáis este archivo para la buchaca, vais a ver cómo hago los efectos Orton, cómo hago el dark mood, cómo hago los ajustes finales, todo paso a paso. Joder, descargadlo ya, coño. ¡Bum!